Imaginemos por un momento a la depredadora más letal de todo el planeta. Ajá. Y ahora, pongámosle una corona que irradia fuego cósmico. Wow. La sentamos en un trono de oro macizo y, de manera casi casual, le colocamos la llave de la vida eterna directo en sus garras. Suena imponente. Bastante. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque para quienes nos acompañan hoy en esta inversión profunda, no estamos mirando un simple artefacto polvoriento en una vitrina de museo. Para nada. Estamos a punto de decodificar, o sea, de leer realmente, el arma de propaganda visual más sofisticada del mundo. Exacto. Es una pieza fascinante. La fuente que vamos a analizar a fondo hoy es una única pero inmensamente rica pieza visual. Hablamos de una estatua con un acabado metálico deslumbrante. Ujú. Es como un bronce oscuro, pero que estalla con detalles dorados y pigmentos súper vibrantes, en tonos rojos profundos y azules cobalto. Sí, los colores son increíbles. Y es una figura sentada en un trono que simplemente exige reverencia absoluta. Totalmente. Y lo fascinante aquí es que para realmente leer esta estatua, tenemos que hacer una especie de reseteo mental. ¿A qué te refieres con un reseteo? Pues, en nuestra sociedad actual, estamos muy condicionados a buscar texto, ¿verdad? Si queremos entender algo, leemos un artículo, un documento oficial, un subtítulo. Claro, buscamos las letras siempre. Exacto. Pero en la antigüedad, el índice de alfabetización era minúsculo. La gran mayoría de la población no sabía leer ni una sola palabra. O sea que el diseño visual lo era todo. Tal cual. No era solo un adorno estético, digamos, para que se viera bonito. Era el principal medio de comunicación masiva y teológico completo. ¡Wow! O sea, cada milímetro tiene un propósito. Sí, esta estatua es un mensaje directo. Está calculado con una precisión casi matemática para hackear la mente de quien la observara. Hackear la mente. Sí, para inspirar un respeto paralizante y un asombro visceral en la gente. Esa idea de hackear la mente me parece clave, de verdad, porque la primera impresión que uno tiene al observar esta figura es de una tensión brutal. Ujú. Hay un choque de conceptos visuales que, al menos en papel, no deberían funcionar juntos. Sí, es muy evidente. Tenemos a la figura central, ¿no? Con el cuerpo de una mujer tallada con unas proporciones humanas que son, impecables. Son perfectas. Y la postura es la definición misma de la simetría. Tiene la espalda increíblemente recta, las piernas juntas, las manos reposando súper tranquilas sobre el regazo. Ajá. Todo en ese lenguaje corporal grita calma, grita orden y majestuosidad. Exactamente. Pero luego, la mirada sube por el cuello de la estatua y el cerebro sufre un cortocircuito total. Sí, ahí es donde cambia todo. Porque la cabeza no es humana, es la cabeza de una leona. Así es. Y tiene una expresión que, podríamos llamar serena, pero que lleva implícita una ferocidad biológica que es innegable. Y ese cortocircuito visual que mencionas es exactamente el objetivo de la pieza, ¿eh? Como experta te lo digo. ¿En serio? Sí. La postura erguida, que es casi antinatural en su rectitud, es la convención visual definitiva de la realeza en esta cultura antigua. O sea, ¿la rectitud equivale a ser de la realeza? Exacto. Esa geometría perfecta comunica que, bajo el gobierno de esta entidad, el universo no es un lugar aleatorio. Ya veo. Funciona como un reloj perfectamente sincronizado. Representa el orden cósmico y civilizado. Claro, el orden por encima del caos. Pero fíjate que al rematar esa figura de orden absoluto con la cabeza del depredador ápice de su entorno... La leona. Exacto, la leona. Ahí se introduce de golpe la fuerza pura, impredecible y salvaje de la naturaleza. Es una declaración visual sumamente audaz. Y aquí es donde mi instinto choca un poco con el diseño, y te lanzo la duda. A ver, dime. Si yo fuera un gobernante en la antigüedad, y mi objetivo principal fuera aterrorizar a mis súbditos o a mis enemigos, para que absolutamente nadie se atreviera a desafiarme, yo creo que habría encargado una estatua de un león gigantesco. Claro, la fuerza bruta. Sí, o sea, un león rugiendo, con las garras extendidas, en pleno salto hacia adelante. Una escena de ataque. Exacto. Mostrar el ataque directo parece mucho más intimidante. Combinar esta elegancia humana estática con una depredadora se siente, casi como un diseño fallido si lo que buscas es dar miedo. Es una perspectiva súper interesante. ¿Por qué elegir la quietud sobre la violencia explícita? Es una excelente pregunta.
Y la respuesta nos revela algo muy profundo sobre la psicología del poder antigua. Ajá. Es una psicología muchísimo más sofisticada de lo que solemos pensar. Un león gigante atacando, mostrando los colmillos, efectivamente genera terror. Claro, uno saldría corriendo. Sí, pero es un terror animal. Es reactivo. Representa el caos desatado. O sea, ¿no hay control? Exacto. Una bestia salvaje en medio de un ataque no razona. Simplemente destruye de manera indiscriminada. Ujú. Lo que esta mezcla anatómica de leona y mujer comunica es un concepto muy diferente. Es el poder controlado. Poder controlado. Sí, no estamos ante una bestia enloquecida. Estamos viendo a una fuerza letal capaz de aniquilarlo absolutamente todo, Wow. pero que posee la compostura, la inteligencia y la disciplina de un soberano humano. Ah, ya voy entendiendo. O sea, el miedo no surge de que esté ocurriendo un ataque inminente en este segundo. No, Surge de la certidumbre de que esta entidad tiene absolutamente toda la capacidad para ejecutarlo, pero elige no hacerlo. por ahora. Exacto, por ahora. Así es la amenaza implícita. Y créeme, la amenaza implícita siempre es más efectiva a largo plazo que la violencia explícita. Tiene mucho sentido. Una depredadora suprema que decide sentarse en calma genera una reverencia muchísimo más duradera que un simple susto momentáneo. Es como una dominación psicológica. Totalmente. Significa que su poder destructivo no la domina a ella. Ella es quien domina su propio poder. O sea, ella tiene las riendas. Tal cual. Al darle un cuerpo humano con esta postura tan solemne, los diseñadores le están otorgando agencia. Ella puede emitir juicios, puede gobernar, puede perdonar, Claro. pero la cabeza de leona es el recordatorio perpetuo de lo que sucede si ese orden se rompe. O si a alguien se le ocurre la brillante idea de desafiar sus reglas. Exactamente. Es como si el diseño estuviera susurrando, tengo la capacidad biológica de destrozarte, pero mira qué civilizada soy. Es una excelente manera de ponerlo. Y siento que esto se refuerza muchísimo con lo que lleva puesto en el cuerpo humano, ¿cierto? Oh sí, la vestimenta es crucial. Especialmente ese top dorado que es sumamente texturizado y sobre todo ese collar enorme que lleva en el pecho. Ah, el famoso collar Useg. Sí, ese mismo. Pero aclaremos para quienes nos escuchan qué hace exactamente ese collar en la composición. Claro que sí. Porque a simple vista, digamos que parecen solo bandas gruesas que alternan entre un azul cobalto profundo y dorado, cubriendo todo su pecho y los hombros. Bueno, el collar Useg es fundamental aquí. No es una simple pieza de joyería antigua para demostrar riqueza. No, yo hubiera pensado que era puro estatus económico. Va mucho más allá. Mecánicamente, dentro de este lenguaje simbólico, este collar es extremadamente pesado. Ah, por los metales y las piedras. Exacto. Obliga a quien lo usa a mantener esa postura erguida y tan digna de la que hablábamos hace un momento. Te fuerza a estar derecho. Sí, es simbólicamente el peso físico del orden civilizado. ¡Wow! ¡Qué concepto! El peso del orden. Y al colocar este objeto, que es tan refinado, tan geométrico y fabricado por el intelecto humano, alrededor del cuello de un depredador, De una leona. sí, se está ilustrando visualmente la domesticación de ese instinto salvaje mediante el deber divino. Ella porta literalmente el peso de la civilización. Es increíble. Esa idea del poder destructivo contenido bajo reglas divinas se vuelve todavía más explícita cuando pasamos de su anatomía a las herramientas que legitiman su autoridad. Las insignias de poder. Exacto, porque claramente el poder de esta figura no se limita a la fuerza bruta terrenal, o sea, no se trata solo de tener garras y mandíbulas fuertes. Para nada. Su autoridad escala a un nivel directamente cósmico, y aquí es donde la pieza visual sube la apuesta de una manera dramática. Totalmente cósmico. Fíjate que justo sobre la cabeza de la leona, descansando como si fuera una corona monumental, hay un enorme disco solar. Ujú. Y está pintado de un color rojo brillante, súper intenso. Y no está solo allá arriba. La protección de ese sol es un símbolo en sí mismo muy complejo. ¿Es verdad? Porque rodeando la parte frontal de ese sol rojo, como envolviéndolo en la base, hay una cobra erguida Así es. y tiene la capucha completamente abierta.
en esa postura clásica de máxima tensión, lista para lanzar un ataque fulminante hacia el frente. Estamos hablando del uraus, y es vital entender qué significa este elemento en particular. A ver, explícanos. Para el ojo inexperto, o para cualquiera de nosotros hoy, es solo una serpiente atacando. Claro, un animal peligroso y ya. Pero en la iconografía antigua de esta región, el uraus es el emblema definitivo de la soberanía. No es una serpiente cualquiera, es una deidad protectora. Y según su teología, escupe fuego mágico contra los enemigos del orden y del rey. O sea, literal, escupe fuego. Sí, fuego mágico. Es la aniquilación absoluta y dirigida. Ok, vamos sumando. Tenemos a una leona, que ya de por sí es letal, coronada por un sol rojo ardiente y una serpiente que escupe fuego. Así es. La letalidad se acumula capa sobre capa. Es abrumador. Y apenas estamos empezando. Sí, porque luego la mirada desciende hacia el regazo de la estatua y el cerebro vuelve a chocar contra la pared. El segundo cortocircuito. Tal cual. En su mano derecha, la cual descansa con una suavidad absoluta sobre su pierna, sostiene un objeto inconfundible fundido en oro. Es la cruz con un lazo en la parte superior, el Ankh, el símbolo universal de la vida. Exactamente. Su mano izquierda, en contraste, está simplemente plana sobre la otra rodilla, con la palma hacia abajo, casi como empujando contra su propio cuerpo. Así es la postura. Pero la ironía visual es tremenda aquí. ¿Cómo reconcilia la mente de quien observa esto el hecho de que la entidad coronada por la destrucción absoluta sostenga tan casualmente la llave de la existencia? Es una gran observación. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general del pensamiento simbólico antiguo del norte de África, descubrimos algo fascinante. ¿Qué cosa? Que lo que parece una paradoja para nosotros es de hecho el núcleo de su entendimiento del mundo natural. A ver, vamos a diseccionarlo paso a paso porque me interesa muchísimo. Empecemos con ese enorme disco solar rojo que tiene en la cabeza. Ok. En muchas partes del mundo actual concebimos el Sol como una fuerza puramente benigna. Da luz, da calor, nos permite salir a pasear, ¿verdad? Claro, es el día soleado y feliz. Pero en el contexto del desierto, el Sol es una entidad de extremos implacables. Oh, ya. No es tan amigable. Exacto. Es el motor de la vida agrícola, sí, pero durante el verano ardiente es una fuerza calcinante. Es destructiva, trae sequía, trae hambruna y finalmente muerte. O sea, el sol no es una bombilla gigante y amable en el cielo para ellos. Es un reactor nuclear que si te acercas demasiado o calienta de más, te evapora. Esa es la metáfora perfecta. Y ella lo lleva puesto como sombrero. Increíble. Y ese disco, pintado de rojo intenso específicamente, representa el aspecto más feroz, más agresivo y ardiente de la energía solar. ¿Tiene sentido el color rojo entonces? Sí, y el ureus, la cobra erguida frente a él, refuerza esa narrativa completamente. ¿De qué manera? La cobra inyecta veneno que quema la sangre. En la mitología, escupe el fuego mismo del sol. ¡Wow! Entonces, la leona, la serpiente y el disco rojo forman una trinidad de furia destructiva. Son las armas ejecutoras de lo divino. Ok, eso cubre la parte destructiva. Sin embargo, y aquí entra la genialidad magistral del diseño que mencionas, esa misma entidad que podría desatar el caos absoluto, sostiene el Ankh. Y fíjate que el hecho de que lo sostenga la mano derecha no es un detalle menor, supongo. Para nada, tienes toda la razón. Porque la mano derecha suele ser importante en el arte. Sí, la mano derecha es universalmente reconocida en estas iconografías como la mano dominante. Es la mano de la acción. Ya veo. Al tener el símbolo de la vida en esa mano, la estatua declara un monopolio absoluto sobre el ciclo completo de la existencia. O sea, ella es dueña de todo el proceso. Exacto. Demuestra que su capacidad destructiva no es gratuita. De hecho, es el prerequisito para poder proteger la vida. Entonces van de la mano, destrucción y vida. Así es. Ella posee el inmenso poder de erradicar todo con el fuego solar, pero retiene la autoridad suprema y final para otorgar la respiración. La continuidad de las cosas. Y la vida eterna. Es, digamos, la jueza definitiva del universo. El mensaje visual es inconfundible. Es como si dijera, yo decido quién recibe el veneno abrasador de la cobra y quién recibe el aliento vital de la existencia. Exactamente esa es la lectura. Y lo que me resulta más impactante a nivel de diseño, de verdad, es lo relajada que está esa mano derecha. Sí, la postura es clave. O sea,
No está blandiendo el símbolo de la vida en el aire como si fuera una espada o un estandarte en una gran batalla. No hay tensión. Simplemente descansa en su palma. Comunica una seguridad tan profunda en su propia omnipotencia que ni siquiera necesita tensar un músculo para ejercerla. Esa relajación es la máxima demostración de poder. Como te decía, no hay esfuerzo simplemente porque no hay rival. Claro. Y hay que prestar mucha atención a esa mano izquierda que mencionaste antes, la que está plana sobre la rodilla. También tiene un significado. Muchísimo. Funciona como un anclaje fenomenal en toda la composición visual. Ah, ok. Mientras su mano derecha maneja un concepto tan abstracto y etéreo como lo es la vida eterna, su mano izquierda está firmemente plantada. ¿Como aterrizada en la realidad? Exacto. Está anclada en la fisicalidad de su propio cuerpo y en el momento presente material. Todo en ella es un equilibrio perfecto entre fuerzas masivas y opuestas. Y ella es el fulcro exacto que las domina ambas. Tal cual. Lo cual nos empuje directo hacia otro nivel de este análisis, porque esta entidad, con todos estos accesorios de poder cósmico, no está flotando en un espacio en blanco. No, para nada. Toda esta tensión está enmarcada y literalmente contenida por un entorno físico increíblemente específico. El trono. Exacto. Tenemos que hablar de la escenografía divina que la rodea. Y la verdad, llamarlo asiento es hacerle una injusticia terrible. Sí, es minimizarlo. Porque este trono es una declaración brutal de estatus jerárquico. Sin lugar a dudas. El trono es, en sí mismo, la arquitectura que valida a la figura completa. Si le quitas el trono y la dejas de pie, sigue siendo una entidad poderosa, claro. Pero al sentarla en esta estructura particular, la transformas en el centro de gravedad del cosmos entero. Bueno, vamos a pintar mentalmente este trono para quienes nos escuchan porque la cantidad de información incrustada en él es delirante. Es muchísima, sí. Fíjense. Detrás de ella, formando un respaldo colosal, se alza un segundo disco solar, pero este tiene unas alas gigantescas extendidas a ambos lados. Las plumas están esculpidas y pintadas con precisión en franjas rojas y azules súper nítidas. Sí, colores muy vivos. Y justo en el centro de esas alas, asomándose hacia abajo como si estuviera inspeccionando a la leona, o tal vez cobijándola, hay la cabeza de un ave de rapiña. Un halcón específicamente. Exacto, un halcón. Ahora si la mirada de uno baja hacia los apoyabrazos, flanqueando sus piernas a ambos lados, encontramos dos figuras más pequeñas. Aquí viene mi parte favorita del diseño. Es que es una genialidad absoluta. Son dos esfinges. Pequeños cuerpos de león, pero con cabezas humanas. Así es. Y sosteniendo todo este ensamble, hay una base robusta, muy sólida y oscura, que está cubierta de relieves que simulan jeroglíficos tradicionales. Fíjate que la densidad de la comunicación codificada, solo en esa escenografía, requeriría horas de lectura cuidadosa para un sacerdote antiguo. Imagínate. Pero la mente del observador común, de la persona de a pie, la absorbía en un solo impacto visual instantáneo. Es que el juego de esperros anatómico me vuela la cabeza. O sea, hay que detenernos a pensarlo un segundo. A ver. La figura principal, la inmensa leona que domina toda la escena desde el centro, es un cuerpo humano rematado por la cabeza de un animal salvaje. Sí, cuerpo humano, cabeza de animal. Y justo debajo de sus manos, actuando como la estructura de madera que la sostiene a los lados, hay exactamente la proporción inversa. Cuerpos de animal con cabezas humanas. Exactamente. Cuerpos de león con cabezas humanas. Esto no puede ser una simple decisión estética para que el mueble se vea bonito y simétrico en la recámara. Definitivamente no. Hay una intención jerárquica aplastante aquí, ¿no? Yo siento que el diseñador de esto está usando a las esfinges para burlarse un poco del poder humano. Esa lectura, créeme, da exactamente en el clavo. Sí. Sí, porque en el arte del mundo antiguo, nada, absolutamente nada se hace por casualidad o por verse bonito. Todo tiene un peso. Claro, no hay puntada sin hilo. Hay que recordar el enorme peso semántico de la esfinge en sí misma. Históricamente y culturalmente, la esfinge es la representación indiscutible del faraón. El líder máximo. Del rey y del monarca supremo de todos los mortales. La combinación del cuerpo de león con la cabeza del gobernante simboliza la amalgama perfecta. Simboliza la fuerza física imparable de la naturaleza, pero dirigida firmemente por el intelecto y la sabiduría del humano divino en la tierra. Es decir,
El pináculo humano. Es la cúspide inalcanzable del poder político y terrenal de esa época. Pero aquí viene la pregunta clave. En esta composición monumental que estamos analizando, ¿dónde están estas imponentes esfinges? Pues están reducidas al tamaño de un perrito faldero. ¡Exacto! Son literalmente los laterales de su silla. Son un descansabrazos. Tal cual. Los reyes absolutos, los dueños supremos de los ejércitos mortales, están convertidos en el mobiliario donde ella descansa sus brazos. Es una humillación visual tremenda. Es una subordinación radical en el orden natural de las cosas. La estatua establece una jerarquía que no admite discusión alguna. Por encima del poder máximo que un humano puede llegar a concebir, que es el faraón encarnado, en la esfinge, reina el poder absoluto de esta deidad inescrutable. Ya entiendo la burla visual. Y esa inversión anatómica que señalaste antes es el argumento central del diseño. Claro, porque la esfinge tiene cabeza humana. Sí, esto indica que la razón terrenal gobierna sobre la fuerza bruta terrenal. Ella pertenece a un estrato de la realidad completamente superior al nuestro. Y fíjate que esa idea del estrato superior conecta perfectamente con el respaldo del trono. ¿Con el dosel? Sí, con ese dosel celestial que se forma con las enormes alas del halcón. Si trato de imaginar cómo procesaría esto un observador de la época, es como si todo el trono fuera un gigantesco diagrama de flujo de la autoridad en el universo, ¿cierto? Me encanta esa comparación. Es una analogía mecánica muy brillante. Un diagrama de flujo tridimensional de autoridad. Porque piénsalo así, a ver si estoy en lo correcto. Dime. En la parte más baja de la estructura tienes la base sólida, cubierta completamente de jeroglíficos. Ajá. Esa es la tierra firme. Es la historia escrita, el mundo material ordinario donde pisamos todos los mortales. El nivel 1. Exacto. Luego, un escalón más arriba, en los laterales, tienes a las famosas esfinges, que como dijiste representan el liderazgo supremo sobre esa tierra material, los faraones y sus grandes reinos. El nivel político. Exacto. Y luego, en el nivel más alto de todos, cubriendo todo el espectro visual por detrás, está el inmenso disco solar alado y el halcón, que siempre han sido representaciones del firmamento, de los cielos infinitos y de los dioses solares primordiales inalcanzables. Perfecto. Y justo en el centro geométrico de este diagrama, conectando la Tierra, conectando los reyes mortales y al cielo mismo, está ella. Ella es el Axis Mundi. El Axis Mundi. El eje del mundo. El punto exacto y perfecto alrededor del cual gira toda la maquinaria del universo conocido. ¡Wow! Y es fascinante cómo las alas extendidas en el respaldo no solo están ahí para decorar el fondo, sino que actúan como un gesto clásico de protección en el arte antiguo. Claro, como si la estuvieran abrazando por detrás. El cosmos mismo desciende para cobijarla y legitimar su sola presencia. Imaginemos la escena completa. A ver. Para una persona común de aquella época, entrar a la oscuridad profunda de un santuario, Interior. donde seguro el ambiente era pesadísimo. Sí, el aire estaría denso por el humo del incienso, y la única luz provendría de antorchas titilantes en las paredes. Y enfrentarse de pronto, en la penumbra, a este ensamblaje masivo. Debe haber sido aterrorizante. Ver el destello repentino del oro en la llave de la vida cuando la luz de la antorcha la toca. El reflejo del azul cobalto en las plumas de las alas. Claro. Y sentir la mirada silenciosa, casi inquebrantable de la leona, devolviéndote la mirada desde el centro mismo del cosmos. ¡Puf! El impacto fisiológico en esa persona debió ser devastador. Devastador y humillante al mismo tiempo, pero humillante en el sentido de ponerte rápidamente en tu lugar en el universo. Totalmente. Era una tecnología inmersiva espectacular para la época. No te estaban contando un cuento o una historia sobre quién mandaba. ¿No? Te estaban obligando a experimentar en carne propia tu propia insignificancia. ¡Wow! Ese diseño forzaba a la frágil mente humana a aceptar que ante la entidad que domina el fuego del sol y controla el aliento de la vida, uno no es absolutamente nada más que una pequeña mota de polvo. Construyeron básicamente una máquina psicológica de persuasión y sumisión perfecta. Sin necesidad de decir una sola palabra. Bueno, entonces, tratando de sintetizar todo esto que hemos platicado, porque la densidad de información es abrumadora. Sí, es mucha información visual. ¿Qué es lo que verdaderamente sacamos de destilar esta única pero súper monumental imagen antigua?
Lo que hemos visto hoy trasciende el simple análisis arqueológico de un objeto. Absolutamente. Hemos estado leyendo juntos un tratado maestro sobre la arquitectura del poder visual. A lo largo de esta inmersión profunda, vimos cómo la psicología de una postura meticulosamente calmada, súper recta, resulta infinitamente más amenazante y mucho más profunda que la representación del caos explícito, a sugerir un control férreo sobre la aniquilación total. Es el poder latente. Exacto. También descubrimos la genialidad de equilibrar fuerzas extremas. Por un lado, el sol ardiente de la destrucción, contenido en la misma entidad que sostiene, superpasivamente, la llave de la existencia. Las dos caras de la moneda. Y finalmente, vimos la audacia enorme de crear una jerarquía innegable, donde la cúspide del liderazgo político y humano es encogida. Sí, las esfinges. Transformada en un simple apoyabrazos dentro de un trono que actúa, como decíamos, como un mapa completo del cielo y la tierra. Es fascinante. Y todo este enorme volumen de información, todas estas advertencias tácitas de vida y muerte, se transmitieron sin necesidad de emitir un solo sonido, ni grabar una sola frase explicativa en el frente de la estatua. Ese es el verdadero poder del diseño gráfico antiguo. Y creo que es una lección que no envejece en absoluto. Es decir, hoy en día ya no construimos deidades de bronce con cabeza de depredadores felinos en el centro de nuestras ciudades o plazas. Bueno, afortunadamente ya no. Pero el mecanismo psicológico, la gramática visual para proyectar autoridad incuestionable en la sociedad, sigue operando exactamente igual que hace milenios. ¿Así es? La forma en que se diseñan los inmensos tribunales de justicia con columnas gigantescas, la geometría superimponente de las sedes corporativas multinacionales, hechas de vidrio y acero, el encuadre mismo de las campañas de propaganda moderna en redes o televisión. Todo se conecta. Sí, todo sigue bebiendo de estas mismas técnicas de yuxtaposición, de uso de la escala y del simbolismo directo. El lenguaje del poder siempre buscará el mismo objetivo fundamental. Establecer un orden aparente en el caos, maravillar los sentidos de las personas y recordarle silenciosamente a quien observa dónde está el límite exacto de su propia influencia. Es muy cierto. Y este recorrido histórico profundo nos empuja a una reflexión inevitable, casi como un experimento mental sobre nuestra propia contemporaneidad. A ver, dime. Hemos visto claramente que los símbolos de autoridad máxima nunca, pero nunca son aleatorios. Son siempre un reflejo directo de lo que una sociedad respeta, de lo que necesita para sobrevivir y sobre todo de aquello a lo que más teme en su entorno. Claro. Los creadores de esta obra utilizaron la ferocidad biológica indiscutible de una depredadora apical leona. y la energía implacable de un sol abrasador. Y lo hicieron porque esas eran las fuerzas definitivas que, día tras día, decidían su supervivencia o su extinción en ese entorno geográfico tan hostil. Claro, eran las fronteras absolutas de su comprensión del mundo material. Exactamente. Lo cual nos deja con una pregunta final sumamente fascinante para el futuro. Me encantan esas preguntas, cuéntanos. Imaginemos por un instante que la rueda del tiempo avanza velozmente 3000 años hacia el futuro. Ok, año 5000 y cacho. Sí, y un equipo de arqueólogos del futuro se dedica a excavar las ruinas de nuestra civilización actual. Ajá. Si en medio de sus excavaciones, bajo capas de tierra, encontraran una única estatua monumental, una diseñada específicamente para representar lo que nuestra sociedad global del siglo XXI considera como el poder absoluto, omnipresente y definitivo sobre la vida. Wow, ok. ¿Cómo sería exactamente esa estatua? Para inspirar ese mismo terror reverencial en nosotros hoy, ¿qué cabeza animal o quizá qué interfaz tecnológica o pantalla descansaría sobre sus anchos hombros? Uf, da escalofríos pensarlo. Y lo que es aún más provocador, ¿qué objeto simbólico estaría sosteniendo en su regazo, de una manera tan casual y tan dominante como esta leona antigua sostiene la llave de la vida eterna? Es una imagen tremenda para llevarse a la almohada esta noche.